Nautillas, Ay, a mí si me marren bien, porque yo necesito alguien que me amarre, si no yo solo acabo mal. Espárdome demasiado, acabo así. Vas a que amarrar un trabajo tampoco, Sí, no. ¿O qué? ¿Tú ves la pinta de trabajador que tiene? No, todavía trabaja. Acabo en raso, en este país también hará falta gente que piense, ¿no? ¿Qué ¿O piensas? no? ¿La manera de vivir sin trabajar o qué? Bueno, lo que sea, pero yo pienso. Yo sé, mira cómo pienso. ¿Y en qué piensas? Así te digo un jefe. Olvidóseme. Pero lo que parecía que pensaba, ¿eh? Mira, si pasa así, esto queda muy intelectual. ¿Y no piensas cómo robar al vecino? Sí, hombre. Aquí robar al vecino, difícil, somos todos más probes. No más temas. Acuérdate cuando éramos nenos. Fíjate, cuando éramos nenos éramos tan probes que comíamos a la carta. El que sacara la carta más alta comía. Bueno, pero ahora coméis gratis al cura, ¿eh? Así te oigo del minuto. Ahora coméis gratis al cura. Porque sí. Desde que fui a por el quiso hasta la manteca. Sí, verdad. Y la iglesia estaba en llanta del todo, y sin curar. Yo decía la misa de paraguas ahí. Tuve que arreglar el tellado, y encima damos de comer. Menos bien, estoy un cura de los buenos, ¿eh? Bueno, toca un gaita. Sí, toca la gaita, baila. Y Pero oye, ten cuidado con tus bienes, que te hago yo. Primero tú un caparote para arriba y algo... yo me entiendo, son calumnias. Ya ves qué problema tengo yo, ay, por cierto, es que no se ve, espera. Vaya camiseta más chula que trae. ¿Eh? Soy libre. Pero no hay ninguna sorpresa. Tengo casería, moza. Tengo casería, retírate. Venía a buscarte yo. Y al marido también. Y a los niños también, porque naciendo en casa son míos. Tío, Eso digo todo yo. En naciendo en casa, En casa no da iba a ninguno. decir mantengo. No, en naciendo en casa que me mantenga. ya, eso sí, ya lo he dicho. Apoyo los días todos si me mantienen. Sí, yo estoy viviendo de mi padre, de mis hermanos, mira aquí mi hermano mayor. A ver, amigo. Yo vengo de cenar toda la tarde y marchar a las 2 o 3 ahí sí. No hay manera. No hay manera. Buenas tardes, amigo. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no trabajáis? ¿Solo trabajo yo? Ah, De culete. Tienes que irme por una botella, traerla para acá. Antes poco lo que yo le digo. ¿El plan que traes? Pues nada, yo estoy de aguantador de Braille. Casi no aguantas. Hombre. No hay manera. Por la mañana está aguantando. estamos ahora ya, no sé qué mañana. Tengo que ir a aguantar la pelotullao, ¿eh? No, me tenéis que contratar a otro para aguantar la pelotullao. Y no apuntado, ya te digo. Y dos para cuando vengamos de vacaciones, ¿eh? Ya ves. Yo se he tirado un río de pequeño. No sé la verdad contigo. No, hombre, qué va, hombre. Padre, fue que lo hizo así. Ya lo dije yo, la primera cámara que tiraba, vamos a ver. Papá, portóse bien conmigo, hombre. No, anda, y sigue portándose todavía. Pero oye, la culpa fue de él, que lo trabajaba los todo él y no me dejaba nada para mí. Vas a gusto, ¿eh? Soy de, vamos, Claro. soy de, vamos, de Restallo. Para quedarte, estás para quedarte ahí. Estoy trabajando. Sí, teniendo toda la Exactamente, eso sabías tú, ¿no? Esto oye para empezar a... Me quedo en el Después de... A doblarla, Teo. A doblarla. Eso Mira, oye el antibagos. el antibajo, efectivamente. ¿Cómo está el país? ¿Cómo va a ir esto bien? Yo estoy aquí experimentando a ver si acabo trabajando de asesor. Y creo que hay algo así como estar así. No va a hacer nada. No va a hacer nada. Claro. Si vienes como pienso, yo como pienso como una vaca. Realmente. Pongo mal. Es que la gente agóbiase, por eso acaba trabajando. Pero si tú lo barres con tranquilidad, hay alguna soltera por ahí.
Allí van 2 soles, mira. Aquí abajo es Madrid Fiel. Mira si hay una soltera por aquí. Las noches. No sé, no hay ninguna. Tan colmadilla de perro puesto, compañero, más. Mira, ese amigo mío fue conmigo a la escuela, pero ese fue de los que estudió. Sí. ¿A qué se dedica ahora? Pues no lo sé. ¿Se recoge? Debe ser asesor, como yo. Hoy vas a tener la tura contemplada de la iglesia. Soy asesor de levantar mares de hierba, soy yo. Vaya. Tú en la vida levantaste la varilla. Por eso, porque asesoro. Bueno, Dale si todo es de agua, pura y por dentro. yo digo cómo hay que hacer para que salga bien. Pero yo digo una cosa, ¿eh? En este pueblo nuestro no se puede dar, que hacemos todo al revés. Yo qué sé. Por ejemplo, ay, no sé si te lo contaron, ¿eh? Hay cosas que no me cuenten a mí. Es que en este pueblo llamen los ateos porque de cuando en vez quemamos la iglesia. Pero nosotros no quemamos la iglesia porque somos ateos. Nosotros quemamos la iglesia porque cuando muere alguien es la única manera de hacer una capilla ardiente. Ya lo sé, pero como ponéis otra de la iglesia, corto la cabeza. Claro. Sí, pero nadie... Vamos a buscando. Y mira, ahora por culpa de la gente esta de la conferencia episcopal y del gobierno, como no va a poder abortarse, vamos a recuperar un método antiguo de abortar. ¿Sabes cómo era? Cuando una mujer quiere abortar, salimos a la plaza del pueblo a tirar piedras a las cigüeñas. Calla. Ahí completo. Mira, pero mira. El jefe y el jefe. Anda eso. ¿Sabes? Están dejándonos. Tráeme una botella, que está todo vacío todo. Luego otra botella. Tampaste 5 botellas que solo ahora por la tarde. Necesito algo aquí. Alguien que sepa Una por soltera, favor. levante para arriba. Una soltera que me marre. Pero hay una soltera ahí. Pero Dios mío. no te pasa mal, mira cómo voy a mentir, Cuidado, ¿eh? cuidado con el bebé. Imagina. No lo veo claro. No lo veo claro. No lo veo claro. ¿Sabes que todavía no fui quiere aprender a jugar al ajedrez? Ya, a ver, ¿qué? Porque todavía no fui quiere meter el caballo en el tablero. Calla. No te vas a caer primero. ¿No? Lo demás sí, tengo metido hasta peones. Tengo metido hasta peones de estos ecuatorianos que son flacos, ¿no? Pues luego los metí así en el tablero, pero el caballo todavía no fui quiere meterlo. ¿Eh? Ni un asturco pude meter, nada. ¿Qué más tenemos? Sí, ahora el marchero. Agarra la García, anda. Agarra la García. Yo voy a matar a dormir a casa. Ahora con lo que estoy del tema, no tengo que marchar otra vez. ¿Sabes qué vamos a cenar? Tortos complicadillos. ¿Tú crees? Hace que no me como. Y no me vas a hacer, mamá. Con los años que fue que no me como un torto. Con la gana que tengo de meter un torto por la boca. Agarra la García. La última moza que intenté comer el torto dice, tráeme el torto, que voy a meter el picadillo. Y enfadóse todo. Picadillo vieja. ¡Qué buen ros! No hay manera de escapar moza. Mira, la única moza que llevé para cama, ¿eh? ¿Qué pasó? No puse tan nervioso. Que empezamos a enredarnos ahí con cobertor de sábanas, esto que ya no sabes lo que estás viendo. Si un papo, si la vea del pie, si yo qué sé. Y dice ella, sí, no, hacemos el 69. Y digo yo, acabes de quitármelo de la boca. Entonces fue cuando dijo, Sindo, tenemos que dejar de vernos. Y dije yo, apaga la luz. Esto de vivir en una casería llena de Dios, porque somos 2 familias, somos 20 o 40,
y eres un borracho de noche y saben cuando llegues. Yo te digo la verdad, voy a hacerme un apartamento por rico, pues sí, vas al horno y ya no te sentirás nada para llegar.